Señores, buenas noches. Soy Luis Novarecio, esto es Animales 2020, un día en el que hay que analizar la realidad argentina por lo menos desde tres aristas. La primera, obviamente, la sanitaria, porque no ceden los números de contagios y de fallecidos en la República Argentina. Enseguida vas a ver los números detrás mío y que tienen que ver con 120 fallecidos. No cede de las tres cifras a nivel de fallecidos y casi 6.000 infectados, la enorme mayoría en la zona nuestra, en el AMBA. Mañana hay una reunión de Horacio Rodríguez Larreta con Axel Kicillof. El jueves con los infectólogos y entiendo, Nacho, el viernes será el anuncio del presidente de la Nación. Exactamente. ¿No? Hoy Axel Kicillof se reunió con un grupo de infectólogos, también con intendentes, hablando de cuál era la situación en la provincia de Buenos Aires. Mañana la reunión 10 de la mañana, Horacio Rodríguez Larreta llega a la gobernación. Me parece que va a ser una reunión larga, Luis. Bueno, y vamos a hablar de otra de las aristas para mí tan importante que es la política, porque hay mucho movimiento político con internas, con cruces. Rosario Yerdi anticipaba lo que serían los anuncios de medidas. Mañana será la reforma judicial. Está sentado con nosotros Alejandro Katz. Es un gran gusto. Gracias por estar nosotros, Alejandro. Gracias por Nos ayudará a pensar lo que está pasando en este momento de pandemia desde el punto de vista político, social, lo que sucede, pero siguen las internas, Javi, ¿no? Sí, siguen las internas y para sorpresa, en medio de la pandemia sanitaria, en medio de la pandemia económica y en medio de la pandemia de la seguridad, sobre todo en los grandes centros urbanos del país, mañana se anuncia el principal proyecto del gobierno en 8 meses de gestión, que es la reforma judicial, Hoy vamos que a hablar. solo le importa a la política. Y que solo le importa a los jueces. Con las internas, lo que sucede con Maxi, veremos la cuestión económica, gracias, y con Rosario también. Sí, Maxi. Vamos a hablar del tema del leche. Atención que hay cambios impositivos. ¿Qué pasa con la carne? Va a haber un proyecto que va a dar mucho que hablar con el tema de la carne. Y hay novedades con el tema créditos a tasa cero para monotributistas y autónomos. Novedades muy importantes que acaba de anunciar la AFIP. Bueno, quiero que me explique, Maxi, cómo es que en el medio de la situación compleja se agrega un impuesto a nada menos que a la leche. Después nos va a contar si es como así suena, disparatado en términos de principio. ¿Qué viene? ¿Qué va a pasar con la cuarentena? ¿Qué cuarentena viene, Nacho? Bueno, ¿te acordás que días atrás te contaba las diferencias? Esas diferencias se mantienen, Luis, pero Axel Kicillof está mirando mucho el termómetro social, más allá del tema de los contagios. Hoy en la reunión con los especialistas se habló de la situación, lo habló con los intendentes. Varios intendentes plantearon su postura de que en el AMBA estaban viendo también una preocupación creciente por el tema económico. Mañana es la reunión. Larreta, te digo que va a llegar con una propuesta casi idéntica a la del 17 de julio. ¿Esto qué quiere decir? Continuar con el cronograma de aperturas, no volver para atrás, tampoco avanzar más allá de lo que tenía previsto avanzar. De lo que se va dando, digo. Exactamente, mañana lo que él había trazado. Psicólogo. O sea, pero digo bien si digo Kicillof llega con su ministro Goyan diciendo esto se va al diablo de las camas, volvamos hacia atrás, y Larreta dice de esto no me muevo, en todo caso voy adelantando. Sí, salvando las distancias es una especie de guerra fría. Mediáticamente cada uno plantea su posición, quedan claras las diferencias. Uno plantea que está muy preocupado, que es Kicillof. Otro plantea que la situación está todavía lejos de colapsar, que hay margen para continuar en esta cuarentena. Y el presidente está en el medio. En este momento el presidente cree que todo tiene que seguir igual. Si bien manifestó obviamente el llamado a la responsabilidad, hay una campaña del gobierno nacional instando al cuidado personal. En algunos casos puede a algunos caerle mejor que a otros, pero está centrada en la responsabilidad social. Pero el presidente hoy dice que hay que seguir así. En una semana o dos veremos. Bueno, mañana es la reunión Kicillof-Larreta, luego con los infectólogos y el viernes el anuncio. Alejandro, ¿cómo estás viendo esta contradicción, al menos para mí? Aumentan los casos, hay más muertos, más infectados y por otro lado se hace intolerable y en la calle no se nota el cumplimiento de la cuarentena. Bueno, es una situación inmensamente compleja, Luis, en la que hay tantos factores en juego, cada uno de los cuales propicia una conducta diferente y todas ellas negativas en algún sentido, que es muy difícil encontrar un óptimo de decisiones políticas que resuelva todo. Creo que lo primero que debemos decir es, cualquier decisión va a ser mala en algún sentido. Nos cuesta aceptar eso. Querríamos encontrar una decisión del gobierno, del Estado, de la autoridad, que resuelva los problemas, y aquí no hay resolución posible. O sea, si tomas la decisión sanitaria, perjudicas la economía y el comportamiento... Y la vida psíquica y la vida afectiva de la gente. Si liberás eso, ponés en riesgo lo sanitario. Si lo económico, quiero decir, si uno toma esos tres aspectos, la vida
individual, la vida económica y la salud pública, hay un trilema. Y un trilema no se resuelve, se administra del mejor modo posible. ¿Es este el mejor modo posible? Yo no lo sé, creo que hay también en eso muchos aspectos a considerar. No es lo mismo la ciudad de Buenos Aires que el AMBA, no es lo mismo el AMBA que el interior de la provincia, no es lo mismo. Entonces, una mirada general que unifique todas las problemáticas va a ser insuficiente. Pero es interesante. Ahora, yo creo... No es un dilema, es un trilema. Es un trilema, porque O sea, hay que personas, claro. actividad económica, que es la agregación de la actividad de todas esas personas, y una situación sanitaria que no depende de ninguno de nosotros, sino de la interacción entre nosotros. Igual la política siempre tiene esos dilemas, Luis. Hoy están agigantados, pero la política es siempre opción entre dificultades. Cuando uno toma una decisión, privilegia presente sobre futuro o viceversa, afecta intereses, golpea sectores, recarga peso específico de situaciones de tributación en algunos, en desmedro de otros. La política siempre es eso. Sí, Es cierto, es cierto. Esto está Pablo, gigantado. Nunca en este extremo, ¿no? No, O sea, es cierto, pero no está jugando con variables extremas. Claro. Y además hay situaciones en las que la política lo que puede hacer es poner claramente un objetivo de bien común compartido. Claro. Construir una democracia sin más golpes de Estado es un objetivo de bien común compartido. Sí. ¿Quién se perjudica? El que quiere dar golpes de Estado. No está en la comunidad política a la que consideramos. Sí, pero entonces tomar una son decisión situaciones... sanitaria Porque unívoca. llegamos a este trilema, te lo voy a robar, citando la fuente, digo, y me da la impresión que aquella idea de el AMBA como bloque, no hay modo, me da la impresión que está al borde de terminar. No sé si lo van a querer decir o no, pero me parece que se está terminando Me esta parece idea. que hay dos planos. Me parece que hay un plano público y hay un plano privado. Me parece que en el plano público hay una decisión de los jefes de gobierno, del jefe de gobierno de la ciudad y del gobernador de la provincia de Buenos Aires, auspiciados por el presidente de la Nación, de seguir mostrándose como un bloque unido los tres. Después tenés a Goyán, tenés a Kreplak, Digo, tenés hoy a sale los diferentes... Goyán y Enio García, jefe de gabinete, dicen, ojo que el 15 de agosto colapsamos. Exactamente, que yo le diría a los funcionarios principalmente, porque después nos critican a los periodistas, le diría a los funcionarios que tengan cuidado con las palabras que usan, porque que colapse el sistema sanitario significa que la gente, los médicos, no la gente, los médicos van a tener que elegir a quién le salvan la vida y a quién dejan morir. Y eso no es joda, ¿eh? Eso no es joda. No fue al azar las palabras de Daniel Goyar, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Están las proyecciones justamente de su ministerio que hablan. Hoy en la actualidad en las camas UTI de Del AMBA hay 2.800, aproximadamente 2.800 camas. Si la cuarentena sigue como está, el 14 de agosto, según la provincia de Buenos Aires, va a haber 2.561 camas ocupadas. Acá está. Repasémoslo porque me parece muy interesante. ¿Qué es lo que hoy fue en bloque, salió la provincia a decir? Goyán, García, Kreplak, etc. Hay Al 14 de 2.866 agosto, camas. ¿qué nos faltan? 16 días, 17 16 días, más o menos. exactamente. Hay hoy 2.565 UTIs ocupadas. Con la cuarentena como está, escalonada. La cuarentena escalonada si continúa a partir del 2 de agosto. Sí. Lo que dicen en el Ministerio de Salud es que si se va a las mismas restricciones en las que estuvimos del 1 al 17 de julio, lo que se va a permitir es que el 14 de agosto haya un 79%. O sea, la idea del martillar, el famoso martillazo que volver para atrás. volvemos atrás. Exactamente. Bien. Y la clave... La clave es ganar tiempo, lo que está pidiendo la provincia de hoy, es seguir ganando tiempo para ocupar las camas, las de pediatrías, como adelantábamos la semana pasada, las de los nuevos hospitales. Y tenemos la placa, tenemos el gráfico en realidad que muestra la proyección justamente que hace el Ministerio de Salud. Es la proyección que hoy presentó el Ministerio de Salud ante los Acá epidemiólogos. estamos aquí hoy, De ¿no? la provincia, ¿no? En la Exactamente. provincia. Ministerio de Salud de la provincia. Digamos, el celeste es si vos no endureces. Exactamente. La situación actual te lleva al 14 de agosto a tener un sistema, ellos dicen el 91% es colapso. ¿Por qué? ¿Qué significa? Claro. Que tenés solamente algunas camas quizás en un hospital de Claro. Tigre, en La Matanza y demás. Es Y colapso aparte, absoluto. perdón, Roy, y aparte por la base de contagios que vas a tener al 14 de agosto, ese 9% es distinto al 9% que hay hoy. Exactamente. Hoy hay 5.000 casos, 4.000 en provincia, pero el 14 de agosto vas a tener probablemente un 30% más de Hay que casos. preguntar, Alejandro, ¿cómo estás viviendo lo que algunos dicen es utilizar la teoría del pánico, estos spots televisivos que aparecen, si salís, tu abuelo se queda sin respirador?
Esto de tirarte los números, ¿cómo estás viviendo? Mira, la producción de miedo como forma de hacer política no me gusta en absoluto. Creo que construir responsabilidad es mucho mejor que provocar miedo. Creo que los gobiernos, porque me parece que es pertinente hablar de los gobiernos, hay dos gobiernos subnacionales y un gobierno nacional implicados en la situación más crítica en el AMBA. Los gobiernos no están teniendo una buena política de comunicación. Yo no veo la consistencia de que las tres personas más relevantes de los distritos, el presidente, el gobernador, el jefe de gobierno, se expongan permanentemente en los medios a hablar de cuestiones que a esta altura deberían ser cuestiones más técnicas y no políticas, y deberían eventualmente reservar su palabra para una acción pública de otra naturaleza, no de la gestión administrativa de la crisis sanitaria. Claro. Por lo demás, creo que deberíamos empezar a diferenciar situaciones. Diferenciar situaciones quiere decir, entiendo que hay zonas del Gran Buenos Aires muy en riesgo y creo que hay una gran parte de la ciudad de Buenos Aires que está en otra situación y habría que empezar a dejar de hablar de confinamiento o cuarentena. Creo que es importante que empecemos a hablar de un estado de las cosas. Y te digo por qué. La cuarentena exige un esfuerzo comportamental muy intenso. Hacemos un montón de cosas que no queremos y dejamos de hacer un montón de cosas que querríamos. Y ese esfuerzo lo podemos sostener si es provisorio. Claro. Nos cuesta mucho sostenerlo si es definitivo. Y sobre todo si tiene un plazo, porque si te dicen hacelo sin Ahora, plazo. yo creo que lo que tenemos que hacer es empezar a decir esto no es provisorio, esto es un estado de cosas, hagamos el trabajo de adaptación, porque sin duda hasta el año que viene los chicos no van a tener escuela, sin duda hasta posiblemente fin del próximo invierno. No se puede utilizar masivamente el transporte público, no puede haber reuniones significativas. Quiero decir, hay que empezar a construir un nuevo estado de las cosas y que nuestro esfuerzo se haga como un esfuerzo adaptativo, no como un esfuerzo provisional. Déjame que lo sumo a Luis Juez, que está en Córdoba, porque me interesa mucho, provincia que de golpe también empezó a tener problemas con rebrotes y demás. Luis, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿cómo va? Buenas noches, ¿cómo va? Bien. ¿Cómo estás viendo esto que planteaba recién Alejandro Katz, ¿no? La idea, primero, algunos quieren sembrar pánico como modo de disciplinar o de ejemplificar, para ser buenos de alguna manera. ¿Cómo estás viendo, Alberto Fernández, en este tránsito de la cuarentena con largos 4 meses ya cumplidos? No, yo suscribo lo que decía Alejandro ahí, que el miedo es una herramienta para sosegar, para domesticar, para disciplinar, eso es tan viejo como el agujero del mate. Y el cambio del lenguaje, claramente, vamos por la 9ª prórroga de la cuarentena. Ponle el nombre que quiera, pero ya no es una cuarentena. La gente, por eso también, o sea, tuviste 8 prórrogas de una llamada cuarentena, nunca le pusiste un final, no hiciste lo que tenías que hacer, y hoy querés que la gente, ¿cómo la mete adentro de la casa? ¿Con la gendarmería? ¿Con la guardia de infantería? O sea, no te imaginaste, yo te lo he hablado tantas veces con vos, Luis, no te imaginaste otros escenarios. El único escenario que tenía es el del encierro. Y no te fuiste imaginando otras cosas, otras miradas, un país tan grande, con tanta superficie, que en definitivo usaste la misma medicación para todo el mundo y resulta que ahora te resultó corta, porque te das cuenta que te faltan días y la gente ya no hay forma, hay forma que le expliques de ninguna manera. Ahora, vos sabés, Luis, que diciendo esto, bienvenido al club, te dicen asesino. Porque vos estás diciendo, cambiemos el sistema del encierro, o decir, te tiran los muertos por la cabeza. Sí, Luis, eso me pasó hace 80 días atrás. Yo dije esto, aplaudí en tu programa, aplaudí la decisión del presidente, me pareció que era oportuna, la aplaudí la primera prórroga, la segunda prórroga, la tercera prórroga. Después cuando planteé en tu programa, no sé si fue tu programa, pero un programa de América, planteé que había que pensar que la Argentina era muy grande, que había muchísimos lugares donde la gente no había tenido un solo caso, que había que ver la posibilidad que la gente se reintegrara al trabajo, porque el trabajo también le permitía a la gente. Me mataron en Twitter, me mataron en las redes, asesino, criminal, los muertos son todos tuyos. Y tuve que en un programa de ustedes aclarar que tengo una hija con parálisis cerebral. Y eso que recién decían en la mesa. Si colapsa el sistema de salud, nosotros no somos unos imbéciles. Con mi mujer y mis hijos sabemos que Milagro va a tener una dificultad para acceder a un respirador. Y lo tuve que decir y exponer una situación dramática, porque nosotros estamos hace 160 días en cuarentena en esta casa. Porque tenemos un problema puntual, no somos tontos.
No soy un irracional, yo te juro, no salgo a ningún lado. Voy al estudio y no atiendo clientes. Digo, escucho a cada sanitarista que ustedes presentan, le presto una atención. He sido abogado de instituciones médicas, le tengo un respeto y un cagazo a los médicos desde hace 19 años que nació Milagro. Nuestra relación con la comunidad médica es todos los días y a cada rato, porque le preguntamos de todo. Entonces, no soy un irresponsable, pero dije que la política, los políticos, todo, y me hago responsable, por ahí no tuvimos una mirada mucho más integral del problema. Y queremos ahora, después de la novena prórroga de la cuarentena, mirarla la cosa como si estuviéramos a principios de marzo. Y es imposible. Quiero dejarlo a Javier que te pregunte algo, pero lo ven ya en pantalla. Está Luis Cámara, que siempre tiene la gentileza de atendernos, uno de los integrantes del comité de expertos. Gracias, Luis, por estar con nosotros. Buenas noches. ¿Qué puedo ayudar? Bien, no, primero, y quiero hacer una aclaración, no sé si todo el mundo sabe que Luis Juez tiene una hija con una discapacidad severa, no me acuerdo, nunca me acuerdo el nombre de la patología, Luis, que tiene. Parálisis cerebral, sí. Parálisis cerebral ahí. Ahora digo, el planteo que estamos haciendo con Alejandro Katz, con la mesa, Luis, es todos queremos cumplir, todos queremos cuidarnos, todos tenemos un instinto de supervivencia y una pulsión de vida obvia. Ahora, pasaron 130 y pico de días. ¿Hay modo de seguir sosteniendo, como vinimos hasta ahora, este tipo de cuarentena? No, se hace difícil, eso no cabe duda. El problema es que yo no entiendo a Juez que la gente está muy nerviosa, muy preocupada, cansada, con muchas situaciones, pero el problema es que si nos liberamos, intentamos volver a una situación como anterior, se nos van a brotar el sistema y una vez que se brota el sistema, volver para atrás es muy difícil. Es muy difícil encontrar ese punto de equilibrio entre cómo libero algunas cosas, cómo me siento que estoy relativamente libre, pero al mismo tiempo me tengo que cuidar como si cada vez que salgo afuera me voy a encontrar con el virus. Ese equilibrio es muy difícil. Para mí ese equilibrio tiene que pasar porque las tareas productivas, lo que genere economía, que se tenga que movilizar, y otras tareas tendrán que quedar un poco más atrás. Hay gente que se ha tomado la cuarentena muy en serio, como lo veo que se ha tomado el juez, pero hay mucha gente que de repente no se toma esta cuarentena con el mismo nivel y que ya está cansada y sale y hace reuniones sociales y se encuentra con otra gente. Y unos pocos que cometan lío terminan complicando muchos. No es que la mayoría se porte mal, la mayoría se ha portado muy bien, ha resistido muy bien la situación, pero unos pocos que cometan algún poco de lío hace que el circuito no termine nunca. Sí, Javi. Ahora, yo lo entiendo a Juez, pero en este momento a mí me parece que habría que mantener el estatus por un tiempito acá en AMBA, porque desde el AMBA estamos contagiando al resto de las provincias. Córdoba estaba bien, Rosario estaba bien, un montón de provincias estaban, digamos, muy bien 10 y de repente, al no poder controlar este foco infeccioso, lo terminamos complicando. Sí. Diputado, porque hay 3 Luis en pantalla ahora, así que por Luis no voy a llamar a ninguno. Diputado, y sí, es así. En Córdoba, usted criticaba un poco de qué manera se gestionó políticamente a nivel nacional, por parte de Alberto Fernández, enamorarse de alguna manera de la cuarentena, como se ha venido diciendo, pero también de alguna manera Ciudad de Buenos Aires, conducida por alguien que no tiene el mismo color político de Alberto Fernández, o la provincia de Córdoba, también gobernada por alguien que coincide con el peronismo, pero no es el Frente de Todos. ¿Amplía esa crítica a todo el resto de los gobernantes o solamente la concentra en el presidente? No, Javi, no es un problema de la política en la Argentina. Nosotros, los dirigentes políticos, anotame primero en la lista, tenemos una mirada muy sesgada. Miramos con anteojera como si fuéramos caballos. No, este no es un problema de partidos políticos. Miramos así, miramos y no nos animamos a abrir la puerta, a mirar otras alternativas, otras posibilidades, a copiar, a examinar. Lo dije en este programa. La única ventaja que tenemos nosotros es que este problema nos llegó a nosotros 100 y pico días después que Europa y el resto de otras naciones. Entonces, inteligencia, actitud, picardía, no es solamente a los gritos y metiendo miedo con que vos a la gente la disciplinás, la ordenás. Recién ahora estamos con algunas pautas educativas, ¿viste? Recién ahora estamos... Y la verdad que no es un problema de los médicos y los sanitaristas, no porque esté el doctor Cámara presente, no es un problema de los médicos, es un problema de la política. Cuando había que controlar y cuando había que ser estricto, y lo digo con todo respeto y no se enojen, muchos gobernantes no lo hicieron, miraron para el costado,
Lo tomaron con sorna el tema, no, este no es un tema, y te puedo dar distrito por distrito, porque tengo amigos en todos lados, en la provincia de Buenos Aires no lo tomaron en serio en muchos lugares densamente poblados. Sí, ahora, no controlaron lo que tenían que controlar. Ahora, hay algo interesante, ¿no? Porque me parece que, Alejandro, también es una opinión que pongo para que vos la consideres. La decisión de la toma de la cuarentena me pareció que es de las pocas veces que la política se pone adelante de la situación, no que lo desborda. Y fue unánimemente saludada. Después, con el paso del tiempo, razonablemente, por cuestiones económicas, personales, hasta de esparcimiento, que son bien menospreciadas, ¿no? Esta cosa de que hay mucha gente que, por ejemplo, quiere tener una suerte de encuentro con su familia, con su pareja. Eso pareciera ser como extraterrestre. Y hoy me parece que te hacia la política, que ya hay una pelea política, cambiemos el peronismo. ¿Cómo lo ves a eso? A ver, yo no estoy en condiciones de emitir un juicio acerca de la oportunidad de la adhesión de la cuarentena. Tengo la impresión, que comparto con mucha gente, de que fue oportuna. Ex post, como se dice con el diario del lunes, algunos dirán fue adelantada, fue anticipada. Me parece que es absurdo hoy juzgar una decisión tomada en un escenario de altísima incertidumbre. Y todas las buenas prácticas indican que ante situaciones de alta incertidumbre y alto riesgo, la mejor conducta es la prevención, la prudencia. Claro. Y creo que se actuó en ese sentido. Ahora, ese camino genera problemas y hay que enfrentar los problemas que ese camino genera. Genera problemas económicos, genera problemas de relación, genera problemas psicológicos muy importantes, problemas emocionales, genera problemas presentes y problemas futuros, y hay que empezar a discutir esos problemas. Totalmente. Sí, Nacho. Sí, le quiero preguntar al doctor Cámara si a su modo de ver se está haciendo una buena política de búsqueda de contagios. Hoy se hicieron 12.000 test, ya se cambió el protocolo en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia que te reincorporás a tu trabajo sin hacerte un test negativo, sin que te dé negativo, pasan 14 días y te reincorporás al trabajo. ¿Quiere decir que están faltando test? ¿Está preocupado por ese tema, doctor? Porque acá el gobierno apunta al tema de la responsabilidad social, pero el testeo sigue siendo bajo y la cantidad de positivos sigue siendo alta. Sí, si pudiésemos hacer más test estaríamos mejor, pero hay una capacidad logística que está teniendo un tope entre los 12 y los 14.000 test. Eso es una cosa que ya se pudo ver en los últimos 15, 20 días. No es fácil conseguir, digamos, mayor capacidad operativa, por eso está trabajando técnicamente en otras maneras más fáciles de poder ver cómo diagnosticar la enfermedad y a partir de ahí aislarla. También surgen cosas raras, como que de repente para que la gente se aísle hay que darle una determinada economía, si no, no lo hace. Hay muchas cosas bastante difíciles que cuando termine esto se podrá hablar un poco más en tranquilidad. Claro. En caliente es difícil decir algunas cosas, Luisito. Ahora, Luis, perdóname que te lo diga así, en caliente es difícil decir algunas cosas. Total. Ahora digo, Luis, y está bien que diga Cámara porque somos efectivamente tres, miremos lo que miramos todos los días para entenderlo sanitariamente y también políticamente, que tiene que ver con la placa de los contagios y de los casos que... nosotros tomamos una semana de evolución, aprendimos con ustedes que es importante. Arrancamos el 22 de julio con cifras de 1.400, siempre el verde es la capital, el celeste es la provincia, 1.452 a 3.400, acá saltó mucho, 4.300, en la ciudad se mantiene por allí y estamos en 4.167 y 1.202. Dijo hoy, repitamos, Rosario, la provincia, que con estas cifras de mantenerse, el 15 de agosto están en situaciones complejas. El 14 de agosto, 91% de camas de terapia intensiva ocupadas. Esto, digamos, me lleva a volver a preguntar, ¿la ciudad está dispuesta a seguir hermanada con Cava? ¿No? ¿Decís, no, Nacho? No, o sea, Horacio Rodríguez Larreta, ¿llega ahora sí a la posibilidad de un quiebre este tema? Sí, incluso yo abono lo que dice Javi, una cosa es públicamente, ya por lo bajo funcionarios porteños se empiezan a desmarcar y empiezan a tratar de convencer, como si hiciera falta de convencer a periodistas que tomaran o no partido cuando eso no ocurre, de la necesidad de que la ciudad, si tiene la posibilidad sanitaria de continuar abierto, continúe abierto y provincia, en todo caso, tome la responsabilidad que tenga que tomar o la decisión que tenga que tomar. Ahora, Luis Juez, digo, ¿sentís que ya está el chiquitaje político terciando, que está socavando una posibilidad de una decisión más lógica, más técnica, como planteaba Alejandro? Primero quiero plantear el tema de la prudencia, lo que decía
el doctor Cámara, yo no, a ver, no estoy de ninguna manera, puedo tener un análisis crítico y me voy a guardar un montón de epítetos para cuando esto termine. Pero te puedo garantizar que hasta el fin de agosto no me va a escuchar a mí con ninguna propuesta desubicada ni alentando ninguna locura. Lo que sí es cierto que después de 130 y pico de días, la disputa, las peleas, las discusiones van ganando lugar y van ganando terreno, y cuando los tipos tienen una mirada muy sesgada y claramente hoy te quieren imponer criterios que algunos no están dispuestos a compartir porque también trae costo, y esto evaluémoslo y digámoslo con toda la letra, trae costo político, te trae costo con tu gente, te trae costo con tu votante, te trae costo que después no sabes si los vas a poder recuperar. Claramente empieza a tallar otra cuestión, y yo no quiero menospreciar, porque también tiene que ver con la vida cotidiana y con quien toma decisiones. Y vos no me podés imponer una condición que es propia de un lugar que tendrías que haber actuado de otra manera. Y eso, ustedes seguramente los periodistas lo van a llevar al fango de la política, del chiquitaje, pero es parte de la vida. ¿Cómo soslayar esa discusión que es normal? Lamentablemente estamos hablando de un tema delicado que se cobra vida, pero son posturas que cada uno tiene, cada gobernante toma una mirada y dice, este es la gente que yo tengo que controlar, sobre esto tengo responsabilidades y quiero manejar de esta manera, no me quieras imponer vos un criterio que yo tengo otro. Y eso está bien que así sea, yo lo respeto porque cada uno tiene derecho a mirar cómo controla a su gente, cómo ayuda y cómo colabora con su población, y no nada excluyente, ¿no? Sí, yo lo que quería contar quería sumar algo a lo que contaba Nacho sobre Rodríguez Larreta y Axel Kicillof. Hablaron hoy por teléfono, Luis, 1 hora aproximadamente, preparando un poco el terreno de lo que va a ser la reunión de mañana en La Plata. Recordemos que para la vez anterior fue Kicillof el que vino a la sede del gobierno porteño, ahora como gentileza le devuelve la visita al jefe de gobierno, porque la idea es que los dos concedan un poco. ¿Esto qué significa? Que el gobierno de la ciudad desacelere, no que suspenda, pero que desacelere las reaperturas programadas que tiene para la semana que viene. O sea que, acordémonos y después si podemos lo repasamos, porque hay un día a día que fuimos contando el programa. Puedo decir que, porque no sé, mañana es peluquería, claro, psicólogos y pedicuros, etcétera. En vez de lo que empezaba el lunes, que en una de esas empiece, de las 3 o 4 actividades que empezaban el lunes, que empiece una, que las otras empiecen el lunes siguiente o el miércoles. No veo que sea factible. Desacelerar lo que propone el gobierno de la ciudad. ¿Por qué? Porque lo que propone provincia, como dice Rosario, es volvamos a la fase del martillo. Y tampoco lo pueden hacer si ciudad no acompaña, que no va a acompañar. ¿Hay que volver al martillo, Luis, o hay que esto que contaba Javier Calvo que propone la ciudad, que es, bueno, empezamos a abrir unas cosas, abramos menos? Digamos, hay que volver al sopapo de cerremos de vuelta casi como el 19 de marzo, que no se cumplió, o se puede administrar esto? No, a mí no me gusta tener que volver al martillo, a menos que hubiese una situación muy desesperante que no va a quedar otra. Eso ya es una... Yo no volvería, pero sí tal vez frisaría la situación como ahora y no haría más apertura. Las dos cosas, estaría con una situación de empate, por así decirlo. Ni abriría más cosas, ni me pondría, pero tampoco volver, digamos, una postura en este momento a una fase 1. Ahora está clarísimo. Si el sistema se pone muy mal, bueno, será una cosa de extrema necesidad, claro, porque reconozco que la gente está muy, muy cansada. Ahora, ahí es claro lo que planteaba Alejandro Katz, que no se puede seguir comunicando como el 19 de marzo, que hay que cambiar hasta la terminología, decías vos. Yo creo que hay que cambiar los criterios con los que se habla del asunto. Quiero decir, lo que ha cambiado es la naturaleza del problema. A principios de marzo, todos nosotros pensábamos que en 15 días esto terminaba. Es evidente que estamos ante una situación que tendrá una duración muy prolongada, y yo haría una analogía, la analogía a veces ayuda, una analogía que es la siguiente. Supongamos que a principios de marzo se inventaron los coches y se empezaron a fabricar rutas. La gente está aprendiendo a manejar y no sabe que si el piso está mojado el peligro aumenta y que si hay niebla el peligro aumenta, pero que si no lo hay. Y el gobierno cada día, que es el que tiene la información meteorológica, tiene que decir, hoy se puede ir a 120 porque está soleado, el pavimento está seco y hay poco tránsito. Y mañana va a decir, hoy hay bruma, hay mucho tránsito, vayan a 30.
no sabemos desempeñarnos individualmente en una situación en la que la acción colectiva define el resultado de todos y hay una sola instancia que tiene la información y la capacidad. Y tiene que dar información variable. Claro. No nos tiene que decir no se circula nunca más porque matás, llovió porque te o matás. porque te matás. Tiene que decir hoy se puede hacer esto y saber que mañana restablecer una dinámica social hacia adelante, no inmovilizar con decisiones rígidas, porque eso era comprensible cuando hablábamos de un caballo y ahora hablamos de un burro. No hablamos de 15 días y terminó, hablamos de un estado de las cosas, no de un accidente. En el largo ciclo de la historia o de nuestras biografías va a haber sido un accidente, pero en el ciclo de una gestión de gobierno es de una envergadura total. Lo que pasa es que la hoja de ruta está fallada. Sí. A propósito de eso que plantea, bueno, Jujuy tomó la decisión hace un ratito, esto es un último momento, lo confirmó el gobernador Gerardo Morales, de cerrar absolutamente todo el fin de semana, sábado y domingo, porque anunció que más del 90% de las camas de terapia intensiva están ocupadas en la provincia, que ya estaba en fase 1, pero con esenciales funcionando. Sábado y domingo, solo farmacias. No hay otra cosa que farmacias. Qué bárbaro. Recordemos Sábados Jujuy, y escuelas domingo. que iban a abrir, Turismo. salidas, Fue reuniones. la primera provincia en abrir, ¿no? Fue la Acá lo primera. dijo, Hablamos con Morales Gerardo ese día. Fue la primera en llegar a la fase 5. Pero en este modo de las cosas, hoy fue la primer provincia, en términos del famoso ranking, post-AMBA, es decir, Capital y GBA, quien tuvo más casos en la Argentina fue Jujuy con más de 150 Claro. y Córdoba con un poco menos de 100. Bueno, digo esto porque hoy hubo 2 víctimas fatales más, 49 en total. Están recibiendo 10 terapistas en Jujuy, lo confirmó el gobernador, porque están faltando. Y le ha pedido al sistema privado, clínicas y sanatorios, que Bien. asistan a los pacientes COVID Claro. positivos porque está saturado en el sector público. La Sí. pregunta es, ¿hay que llegar al 90% para esto o se tiene que tomar antes Claro. la decisión? En el medio de esto, y quiero charlarlo con Luis, aparece un anuncio que, me atrevo a decir, en términos, bueno, no se puede decir relanzamiento porque al gobierno le molesta el término relanzamiento, ya me lo explicó Rosario Ayerdi, se relanza el gobierno definitivamente y arranca con la reforma judicial. Le digo a Luis Juez para que lo tenga atentamente, mañana 17:30, horario Alberto Fernández, podemos saber cuál es el horario, pero hay como ángeles de custodia de esta reforma judicial que me gustaría contar con Luis Juez también. Contanos, Sí, Nacho. Luis, va a haber tres mujeres que van a salir a defender esta reforma judicial. Una ya se anticipó, que es Vilma Ibarra, Estuvo acá. amiga personal del presidente, estuvo aquí. También en las últimas horas salió a defender la reforma Marcela Lozardo, la ministra de Justicia, que obviamente es quien redactó el proyecto, con quien obviamente van a salir a jugar fuerte mediáticamente. Y la tercera es una mimada de Cristina ¡Qué Kirchner. sorpresa! Anabel Fernández Agasti va a tener que impulsar el proyecto en el Congreso. Sí. Es lógico que se tenga que empapar del proyecto. Va a salir en los próximos días a defender públicamente, fuertemente. A ver, van a salir más voces, Claro. pero estas tres Sí. mujeres van a ser las encargadas de defender la letra y también lo que se quiso hacer, lo que quiso hacer o lo que pretende hacer el gobierno con este proyecto. Ahora, quiero preguntarle al juez, ¿no? Pero si repaso rápido es Alberto, Vilma Ibarra es Alberto, tenían el estudio junto, y Cristina Cristina, que viene del fracaso estrepitoso Vicentín. Claro, o sea, el le tema vuelven Vicentín. ¿Qué te pasa con la reforma judicial? Ya te lo pregunto como abogado penalista y como un hombre que sabe de derecho. Mira, con todo el respeto del mundo por esta expresión, puede salir la mismísima Virgen María para sumar una mujer más y el tema no deja de ser inoportuno. Es una locura en el medio de semejante profundidad de la grieta tirar un tema de semejante calibre institucional. Yo lo entiendo al presidente que quiere mostrar después de 8 meses algo más allá de la cuestión sanitaria, pero es de una inoportunidad absoluta. Te lo juro, Luis, te lo digo como un hombre de derecho, como lo sos vos, y un tipo que hace 30 y pico de años que viene peleando por una justicia independiente, objetiva, fuera de los partidos. Es absolutamente inoportuno. No debe haber un argentino que te diga que hoy es parte de su prioridad. Ahora, Yo digo, pero coincidís conmigo, Luis, que todos decimos, a la justicia hay que buscarle una vuelta para agilizarla, transparentar. Digo, Canicova se va mañana escandalosamente, es un nuevo jardín. Yo creo que la pandemia nos ha evitado ponerle un nombre y apellido, pero si el gobierno de Mauricio Macri
tuvo Norberto Yervide, que le aceptaron la renuncia para sacárselo encima, Alberto Fernández tiene a Canicoba Corral, que de golpe tuvo una epifanía de sentencia y empezó a procesar. Ah, de paso a Duhovne le quemó sí que lo procesaron como le advertimos el día de ayer. Pero digo, que era obvio. Ahora digo, vos decís, ¿van por la transparencia que sería necesario o van para poner a los jueces amigos, Luis? No, por eso digo. No, y lo digo porque Alberto en este tema, yo lo entiendo, ha sido tan contradictorio en su vida y particularmente en estos últimos 4 y 5 años. Él tenía una mirada con respecto al Consejo, con respecto a la Corte Suprema. Él era un tipo, un defensor de los 5 miembros de la Corte, de los integrantes. Debe haber... ni yo, ni Luis Juez, me animé a defender a los propuestos por el gobierno de Macri para cubrir los vacantes de la Corte como lo defendió Alberto Fernández. Es de una contradicción. Es horrible, te juro, mirarle, no el pasado lejano, el pasado reciente de las contradicciones del presidente. Y yo comparto, y vos sos un hombre de derecho. Sinceramente, ¿algún argentino cree que el problema de la justicia en la Argentina está con la cantidad de integrantes de la Corte? No, claro. No seamos giles, no tomen el pelo. Es mucho más doméstico el tema. Es mucho más, está más a la vuelta de la esquina. Necesitamos jueces honestos, necesitamos tipos que sepan, necesitamos tipos que no se dejen apretar, no necesitamos punteros políticos con cargo de magistrado. No, claro. Es una cosa simple, yo te lo digo como un abogado litigante de 35 años, no. Hablá un poco de Canicoba también, No, Javier. pero yo te tengo que desmentir, Luis, porque vos decís, no hay ningún argentino que esté pensando en que es importante ahora cambiar el número de Corte Suprema. Hay una Argentina que piensa eso. Pero no por la Hay una transparencia, Argentina no por que la piensa honestidad, eso. sino por sus problemas judiciales. Tiene nombre y apellido, entonces... Dándose a juicio y acompañando la prueba. Y que la justicia, o sea, esta es la locura. Yo tengo un concepto con el que educo a mis hijos, con el que me formé toda mi vida. Vos necesitas un juez imparcial, objetivo y decente. Porque vos lo que tenés que inculcarle a la dirigencia política es que no tiene que robar, no se tiene que enriquecer, no se tiene que llevar a su casa lo que no le corresponde. No es que vos tenés que ser un bandido y tener que tener un juez amigo que es el que te hace zafar. Eso es un concepto horrible de la justicia. Claro, Entonces, aparte si digo... tiene un problema de justicia, que lo resuelva de otra manera. Vos hablás de contradicciones. Hoy, la verdad, lo vi en el programa de Eduardo Feynman a la tarde. El discurso de Cristina Fernández de Kirchner cuando se proponía en el 2007, si la memoria no me falla, está reproducido en el diario La Nación con toda seguridad por si quieren verlo, donde Cristina dice que desde 1856, cuando se cambió la Corte, siempre hubo intento de meter mano a la Corte para poner jueces amigos y generar impunidad, y esto que decía un juez bandido que te proteja de lo que vos haces. Cristina Fernández, es apasionante leer el discurso de Cristina. ¿Qué es este proyecto de reforma judicial? Yo iría un paso más atrás todavía. Uno puede suponer que la motivación para una reforma judicial es generar impunidad para los implicados en causas de corrupción. Uno puede suponer que es designar jueces amigos en las vacantes que se produzcan. Uno puede suponer muchas cosas. Pero el presidente hace muy poco, en una entrevista en la que le preguntaron sobre la marcha de la economía, dijo: ahora nos tenemos que ocupar de la salud, de la economía después, dando a entender que el gobierno no podía tratar dos asuntos graves simultáneamente. Desde la sanción de la ley de emergencia sanitaria, nosotros, ciudadanos y ciudadanas argentinas, tenemos una serie de restricciones muy importantes. Restricciones para la libertad de trabajar, de reunirnos, de protestar, de circular, entre otras. Una reforma de uno de los 3 poderes de la República exige una deliberación pública muy amplia. Y la deliberación pública no es solo en el Parlamento, si es que se produce, sino que es en la sociedad. Quiero decir, en los espacios de trabajo, en las universidades, en los cafés, en las reuniones familiares, en los encuentros no con todo casuales, cerrado, en los clubes. No es una discusión que se va a dar eventualmente por Zoom entre aquellos que estén particularmente interesados en discutirlo. Me parece muy interesante. La opinión el punto. pública tiene que debatir qué tipo de reforma judicial, tiene que informarse, tiene que escuchar a quienes la promueven y a quienes la objetan, y tiene que contribuir con el estado de la opinión a propiciar una sanción adecuada de una ley fundamental. Claro, porque digo, entonces, más allá de las intenciones, lo cierto es que es antidemocrático, bajo una emergencia que restringe libertades, introducir una ley que no tiene emergencia. Es muy interesante. Aparte te digo, porque yo recién lo escuchaba a Luis Juez, que hablaba del tema de
no es prioritario. Yo digo, uno piensa en Canicova, por ejemplo. Que hagamos un repaso de las últimas... La última semana de Canicova. Sí, la verdad hay que repasar. Última Queremos saber semana. que, No, Canicova- pues si repasamos todo su historial, Sí, no. vamos presos, Sí, te pero digo- Y él también. Pero repasemos la última semana. Sí. No me hagan Repasemos acordar la cómo última lo llaman semana. en tribunales. No le me hagan digo, acordar. Doctor no me hagan juez, acordar. te invoco como mi penalista. Mirá que de golpe le dio como una producción de sentencia. Repasemos con vos lo que hizo Canicova la última semana. ¿Qué va a poner colorado? Claro, tenía pisado el famoso expediente de peajes, ¿no? Sí. Generado durante la presidencia de Mauricio Macri. Y en menos de una semana indagó y procesó a Iguacel, Saravia Frías, Dietrich y hoy a A Duhovne. Duhovne, como se lo anticipamos. Exactamente. Y de paso le sacó una causa a Axel Kicillof, que lo absolvió hoy también, ¿no? Como para hacer todos los deberes e irse tranquilo a casa a cobrar la jubilación, en una causa que tenía cuando era ministro de Economía por una denuncia del Grupo Clarín. Con respecto a papel prensa, las asambleas esas que se hacían dentro del grupo en representación de las acciones que tenía el Estado del Grupo Clarín. Claro. Entonces, ya cumpliendo con esta tarea, señor juez, da las urras. Tengo la jubilación y tiene asegurada. la jubilación. Tengo que, Luis, es como así como una suerte, no quiero usar la palabra epifanía de vuelta, pero le vino como la musa inspiradora jurídica al juez Canicova. Es un bandido, Luis. O sea, que me quiero cambiar el apellido por las dudas que me asocien. Pero no, una cosa espeluznante, hace que la gente le tenga un asco a la justicia. Hay tipos maravillosos en la justicia, hay Sí, tipos claro. que realmente trabajan, fiscales, jueces, pero esta clase de tipo le generan un desprestigio. La gente tiene una imagen, mirá, la democracia, la república tiene sus poderes bastante berreta, bastante arrumbrado, bastante cuestionado, pero la justicia concentra el mayor encono de la ciudadanía por tipos como este. Y yo no te voy a defender a nadie, te lo voy a decir públicamente, yo no me va a ver firmando una solicitada, no me va a ver mandando un tuit, adhiriendo a ninguna boludez, que cada uno se defienda con su propia conducta. Esta es la actitud en mi vida. Jamás voy a buscar un acompañamiento colectivo si alguna vez metí la pata. Me defiendo con la prueba. Ahora, tipos como Canicova, como el que mencionaste vos, yo en algún momento sugerí, no le aceptemos a este tipo que se pueda jubilar, no le podés dar a estos tipos 500.000 pesos para que en lo que le queda de vida todavía se te caguen de risa. Metele la posibilidad que pueda rendir cuenta, que venga a dar algún nivel de explicación. Pero bueno, este es el producto de los conciliábulos políticos. Cuando recién Alejandro decía que necesitamos que una sociedad participe en el diseño de su elaboración de justicia, cómo le parece que tiene que ser uno de los tres poderes, no lo podés tomar en el medio de la emergencia. Pero bueno, claramente las urgencias de este gobierno y particularmente de Cristina no son las urgencias de la gente. La gente, por un lado te dicen quédate en tu casa, cuídate, y por el otro lado no hagas nada, y por otro lado te generan situaciones. Ahora mencionamos esta, pero podemos mencionar las últimas 40 que tomó el gobierno en los últimos 7 meses, desde Vicentina adelante, donde voy a decir, no, yo voy a salir de mi casa, loco, voy a ir a hacer quilombo, yo en algún lado tengo que hacer escuchar mi voz, porque en definitiva, si me han conculcado todo este tipo de derechos en aras de la salud pública, lo menos que puedo hacer es hacerme escuchar. Digo, el gobierno tiene una contradicción permanente. Yo la verdad que digo, presidente, si no quiere tener problemas con la salud y no quiere que las camas le exploten y no quiere tener un caos sanitario, por los próximos 40 días no sugiera nada. Por los próximos 40 días, para tener autoridad moral, para pedirle a un tipo, volvete a tu casa y no eche moco, no sugiera nada. Un consejo modesto desde la provincia de Córdoba. No tenga una sola idea, solamente dedíquese a ver cómo salimos del tema sanitario. Juez, vos fuiste senador cuando Cristina impulsó la reforma de la justicia en 2013, corregime si no es así, pero creo recordar bien. Y ahora lo que se habla es que aparentemente hay un sector de este consejo de expertos que convocó Alberto Fernández que quiere o es de la idea de ampliar el número de miembros de la Corte a partir de la imposición de salas que intervengan en distintos ámbitos según lo que llegue. Por ejemplo, una sala penal que intervenga en las causas obviamente penales. La propia Cristina criticó una propuesta para ampliar los miembros de la Corte con la apertura de salas.
¿Vos qué impresión tenés de esta iniciativa, esta eventual iniciativa, pero que está tomando forma? Antes que conteste, ¿podemos buscar ese discurso? Insisto, está en los medios gráficos, en La Nación seguro está, de Cristina, durísima, diciendo no hay que tocar los miembros de la Corte. ¿Sirve dividir en salas la Corte de Luis? No, pero lo dijo el presidente Fernández en su momento, cuando no era presidente. Dijo que era una locura y felicitaba a Cristina cuando le decía, Cristina llevó al número de 5, que es el número que corresponde, y terminó con esta idea de convertir a la Corte en salas para generar mecanismos que terminen manejando. Lo dijo el mismo presidente Fernández. Yo le pido a este hombre que recupere la memoria. O sea, no es una apreciación de un diputado opositor. El mismísimo Fernández se opuso con una energía, con una inteligencia, con una vehemencia que a mí no se me hubiese ocurrido. ¿Cómo cayó en la Corte, Pero por Javi? eso digo, aparte de armar un equipo de 11 supuestos notables, donde poner capitán del equipo, tu abogado que te defiende en causa de corrupción, para que te caiga patada en el túnel cuando vas a jugar este partido. ¿Cómo Bueno, uno quiere que me leíste el pensamiento, porque va a decir que... seguro va a ser más fino que vos, Alejandro Cat, no va a hablar con estos lates. Por eso está, yo estoy relevado de ese compromiso. Ya lo sé, y aparte ya sabés que sos mi amigo, así que te banco. Pero digo, ¿cómo, digamos, hoy yo escuché discusiones sobre si era ético o no proponer en la comisión que va a hacer esta reforma de la justicia al abogado personal de la actual vicepresidenta de la Nación que tiene causas en la Corte. Para mí es escandaloso. Yo creo que no merece un comentario, Luis. Quiero decir, lo merece porque lo estamos pidiendo, pero yo no dudo de las cualidades profesionales de Luis Beraldi. Óptimas, ¿eh? Sin duda, creo que es una persona de gran talento y también creo que es una persona de gran honorabilidad. Pero ese no es el problema. El problema es que seguimos construyendo un Estado a partir de la negación de los conflictos de interés. Hacemos que la conducta proba depende de la buena voluntad de las personas y no de las decisiones institucionales. En el gobierno anterior cuestionábamos que Aranguren viniera de las empresas del sector energético a trabajar en el Ministerio de Energía y tomar decisiones que afectaban los intereses de sus antiguos empleadores. Le llamábamos a eso la puerta giratoria. Sí, claro. Está muy tipificado en la conducta pública que no debe ocurrir. Esto es lo mismo. Yo no descreo de la honorabilidad de Beraldi, pero sí estoy convencido que allí donde puede haber conflictos de intereses, debe abstenerse, si es que la ley no lo impide, como en este caso, debe abstenerse. La conducta correcta es la no participación en una comisión en la que se van a tomar decisiones que afectan los intereses de una persona de alta visibilidad y relevancia pública defendida por él. Yo no puedo entenderlo. Sí, tan elemental como eso. ¿Cómo cayó en la Corte esto, Javier? El discurso en la Corte, de manera reservada, es menos estentorio que el discurso de Luis Juez, pero es parecido, en el sentido que también cayó como una sorpresa este armado de la comisión de notables, en donde les llama poderosamente la atención ya no solamente la presencia de Beraldi, el abogado defensor de Cristina Fernández de Kirchner, sino la presencia de muchos penalistas. La mayoría de los integrantes de esta comisión de notables no sabe de reformas judiciales, no sabe del funcionamiento de la Corte. Dicen, no nombraron a ningún ex miembro de la Corte Suprema. Sí, no llamaron al colegio de abogados, a los colegios de abogados. Muchos penalistas, muchos peronistas, ¿no? En donde dicen, ¿alguno de ellos no será futuro miembro de una Corte reformada? Hoy me marcaban que como dato, uno de los miembros del comité de notables, que va a tener 90 días para hacer un mega paquete de sugerencias para la Corte Suprema, la Procuración, el sistema de jurados, el tipo de proceso que se va a iniciar, es poco tiempo. Y me marcaban, uno de los notables hoy, Andrés Gil Domínguez, ya dijo que para él tenía que haber 9 jueces en la Corte Suprema. Entonces ya en la Corte huelen que no va a haber salas de 15, sino que va a haber 4 nuevos jueces de la Corte Suprema a intentar negociar con la principal fuerza de oposición. Quería preguntarte, Luis, así para decirlo gráficamente. ¿Volvieron mejores?
Menos mal que está Cata ahí, que me ayuda cuando me voy al pasto, tiene el auto al pavimento de vuelta. Pero no, la verdad que son un espanto. Son un espanto y te juro, tengo una gran desilusión. Yo no lo voté, por supuesto. Pero uno pensaba que iban a ser más mesurados, que habían aprendido. Uno aprende los errores, aprende las torpezas, aprende las equivocaciones. Pero no, para nada. Han venido con una bronca, con una furia a llevarse todo por delante y la victoria no da derecho. Yo está bien, podemos haber cometido, y claramente el gobierno de Macri cometió muchísimos errores. Estos tipos no estarían si no fuera por los errores que el gobierno cometió, el anterior gobierno cometió. Pero eso no te habilita. Tienen un nivel de resentimiento, tienen un nivel en todo. Mirá, el viernes vamos a discutir el tema de la moratoria y los tipos son incapaces de tener un gesto. Es una ley, un traje a medida para Cristóbal López. Vos decís, loco, pero no te importa la cantidad de los miles. Querés decir que de los cientos de miles, muchos se le deben al gobierno de Macri, que no pudieron empezar a pagar ningún monotributo, aunque sea. Pero no le armé un traje a un tipo, a un delincuente que tiene que ir a rendir cuenta a la justicia. No le preparé las cosas para que... Porque el precedente que vos generás es muy complicado. Está claro. Es como que da lo mismo ser decente que un bandido. Y vos sabés que esas cosas destruyen cualquier institución. Cualquier institución. Yo te lo digo, no, volvieron peor. Y la verdad que me da mucha bronca. A mí me parece también que es interesante ver cómo este proyecto se presenta sin la oposición. O sea, porque digo, ¿hoy qué relación hay entre el presidente y la oposición, Rosario? Además de estar en el medio de una pandemia, no es el mejor vínculo con el que llega Alberto Fernández a la reforma, a discutir la reforma judicial. Hoy quiso convocar a los dirigentes de la oposición para que estén mañana en la presentación de la reforma judicial. Hoy los convocó, hoy los empezó a llamar. Un dato para que veas cuál es el vínculo. ¿Quién los llamó? ¿Quién llamó a Mario Negri? ¿Quién llamó a Cristian Ritondo? Julio Vitovelo, que es el secretario general de la presidencia. ¿Qué significa esto? Que ya no están llamando a la oposición los que son siempre los mediadores justamente con estos dirigentes, que pueden ser Sergio Massa, titular de la Cámara de Diputados, que siempre trata de mediar en estas convocatorias. No, lo llamaron Julio Vitovelo. ¿Qué pasó? Juntos por el Cambio dice, nosotros no vamos a participar de esta presentación de la reforma. No aceptamos, emitió un comunicado muy duro y este es el vínculo que hoy tienen con Alberto Fernández. ¿Por qué entonces va a entrar por el Senado? Justamente porque tiene mayoría para discutirse la reforma sin ningún traspié. Convengamos, no hay ningún obstáculo. Uno sabe que la Constitución te prevé que algunos proyectos solo pueden entrar por diputados. Impuestos, movilización de tropas. ¿Sentís que se volvió, digamos, que hay un recrudecimiento del dogmatismo kirchnerista, para decirlo finamente, y no llevarte al terreno de Luis? Mira, Luis, yo creo que la política está hecha de contingencia y no de determinaciones. Creo que efectivamente Cristina Fernández es una persona muy corrosiva de la vida pública argentina, pero también pienso que el futuro está abierto y que lo que ocurra va a depender en alguna medida de lo que quienes crean, influyen en la opinión pública, en la formación de la opinión pública, hagan que ocurra. Quiero decir, pienso que demonizar al gobierno a esta altura del mandato es prematuro. Cuando el gobierno de Macri asumió, muchos decían al día siguiente, esto es la dictadura, etcétera, es el neoliberalismo. Y yo decía, no sabemos lo que va a hacer. Tratemos de que sea lo mejor posible. Y creo que en este caso hay que hacer lo mismo. No sabemos lo que va a hacer. Creo que hay fuerzas muy contradictorias en la coalición gobernante. Creo que el presidente mismo está tensionado entre el voto kirchnerista del Gran Buenos Aires y la búsqueda de un voto moderado en los centros urbanos. Y creo que hay que facilitar que eso ocurra. Que hay que facilitar una política de la moderación, del diálogo y del acuerdo. Lo digo después de haber señalado muy críticamente este tema, decisiones del gobierno. Claro. No creo que la búsqueda de la conciliación y la falta de críticas sean incompatibles. Ahora, ¿no ves una falta de timing ahí? Perdón, Luis. Una falta de timing del presidente que quedó descalzado de la agenda pública. A propósito de esto, cuando el presidente había concentrado poder y la agenda pública, cuando analiza y lanza la primera gran cuarentena de fines de marzo. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que el presidente está, diría, desconcertado. Lo que quiero decir es, me parece que el presidente ha sido siempre un táctico de la política, no un estratega, que no tiene una visión de país de largo plazo. Cuando dice que su modelo de capitalismo es el de Henry Ford,
hace una declaración de nostalgia, no de futuro, porque el capitalismo de Henry Ford no va a existir nunca más. No sé si era bueno o malo, pero es imposible. Y no nos está diciendo qué tipo de sociedad, de régimen económico, de patrón de desarrollo nos va a proponer. Bien. Entonces creo que el presidente está desconcertado, pero no creo que necesariamente el presidente exprese lo peor de lo posible. Diría, Hay que en dejarlo otros andar. términos, Sí. cuando Alberto Fernández asumió, para mí era como la vejez. Es lo mejor que puede pasar dadas las alternativas. Bueno, todavía creo que sigue siendo algo parecido a la vejez. No veo que un estallido del gobierno mejore las cosas, no veo que un fracaso de Alberto Fernández mejore las cosas, y no veo que convertir a Alberto Fernández en una marioneta de Cristina Kirchner mejore las cosas. Creo que tenemos que construir un Alberto Fernández que sea bueno para la sociedad. Totalmente. Que por suerte está mi amigo Luis Goes, que es abogado penalista, porque procederé a hurtarte, porque sin violencia ni en las cosas ni en las personas, la cantidad de metáforas que has utilizado el día de hoy, procederé a hacerlo. Quiero despedirlo a Luis Cámara. Luis, el viernes, ¿te imaginás que nos quedamos acá? ¿Te imaginás un retroceso o te imaginás que se empiece a diferenciar en zonas? Capital una cosa, algunos municipios de la ciudad otras. ¿Qué te imaginás el viernes? Yo propondré en el grupo quedarnos estables, digamos, frisados por un tiempito, porque tenemos que estudiar un poco más. Voy a tomar un poco las palabras que dijo Cas de contingencia y determinación. Yo creo que la contingencia nos está generando un tremendo problema en la toma de decisiones en este momento. Y ese es un punto que es importante. Para mí, por ejemplo, dentro de la toma de decisiones, nosotros estamos viendo un problema, pero nos cuesta corporizar el problema. Y a partir que lo corporizamos, actuamos en función de esto. Yo creo que la lucha con el virus se va a poner mucho más prolongada y vamos a tener que reformular de alguna manera el cómo seguir. Porque no creo que se vaya rápidamente por las experiencias que están ocurriendo en Europa. Por lo tanto, vamos a tener el AMBA complicado una buena cantidad de tiempo, más de lo que yo tenía planeado, pronosticado, que pensé. Entonces, creo que eso lo tenemos que corporizar de alguna manera y reestructurar un poco cómo seguir con una estrategia, en este caso, un poco tomando las palabras del diputado después con mayor inteligencia, porque esto va a durar septiembre y a lo mejor un poco más. Entonces, esto va a ser difícil. Bien. Yo lo veo difícil, pero pues yo lo veo que se va extendiendo. Cada vez que logramos empujar al virus, el virus vuelve a atacar, es un enemigo que no se rinde. Entonces vamos a tener que reestructurar un poco la manera de pensar. Luis, gracias como siempre por atender. Luis Cámara, Bueno, muchas gracias por atendernos. Adiós. Hasta luego. Luis Cámara, que integra el comité de expertos. También te voy a despedir, Luis. Me quedé con esta imagen de Alejandro Katz, de que es como la vejez el presidente Alberto Fernández, que es lo mejor que nos podía pasar dada la otra alternativa, que es obvia cuál es. ¿Qué te Bueno, pasa? pero, Sí. bueno, pero sería bueno que alguien le dijera que en estos momentos está en el grupo de riesgo. Pensando Sí, en este grupo de riesgo, no, es fea la metáfora, porque iba a decir quién es el virus. ¿Quién es el virus? Te iba a preguntar quién es el virus que lo acecha. ¿Cuál es el virus que lo acecha? No, es el COVID con K. El COVID con K. Él no tiene que hacer sobreactuaciones. A esta altura de la vida tiene que vivir como los viejitos y con todo respeto y transitarla. Y si eso, para eso lo eligieron. No se tiene que hacer el que baja de Sierra Maestra todos los días, ni el revoltoso, ni el dirigente montonero. No tiene que rendirle tributo a la cámpora, no tiene que sobreactuar nada. Tiene que ser el Alberto Fernández que permitió que muchos dirigentes dijeran, bueno, no es la locura de la cámpora, no son los locos del kirchnerismo, no es Cristina exacerbada, es un peronismo moderado. Pero claro, está toda la semana rindiendo exámenes este hombre. Toda la semana haciendo alguna moriqueta para quedar bien con un espacio. Y no hace falta. Alguien debería decirle a Alberto, no hace falta. No hace falta porque la Argentina es mucho más grande que el electorado que lo acompañó. Yo lo conozco mucho, el presidente, y tengo un gran afecto por él. Y la verdad que cuando se desdibuja de esta manera, uno dice, pucha, qué gran desilusión. Pero bueno, ojalá transite este momento con la sabiduría de la vejez. Ojalá gracias, lo haga, Luis. porque difícilmente un tipo que tiene esa sabiduría se equivoca. Gracias a vos, Luis. Gracias, mi querido cordobés y tocayo, un gran abrazo. Suerte, un Hasta abrazo luego. grande. Gracias.
Todavía me queda hablar de economía con Maxi, porque acordate que se viene la aplicación o no del IVA a un sector de los productos lácteos, enseguida lo cuenta. Gracias al secretario de Medio Ambiente o ministro Cabandier, es ministro, que ha decidido mandar gendarmería, ejército y aviones hidrantes para tratar el tema de la quema de los pastizales frente a mi ciudad de Rosario, así que gracias por este tema. Gobernador Bordet, sigo escuchándolo mudo, ya volvemos. Mía para mañana, Maxi, lo hacemos. Alejandro, verdadero placer verte. Ojalá que te vea seguido. Muchas gracias, Luis, un gusto para mí. Te estoy presionando para que vengas. Claro que sí, Soy con Luis todo. Novarecio, estos Animales 2020, será hasta mañana.